Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Eh, ¿Hay alguna duda respecto a lo que vimos en la clase anterior? ¿Algo que quieran comentar? Vi una duda respecto al ejercicio 14. Bueno, ese lo falta dar algunas cosas para poder resolver ese ejercicio, como por ejemplo el test de Box, para poder resolverlo. ¿Está bien? Por lo tanto, esos primeros puntos que preguntaron, faltaba ver algo que se llama test de incorrelación, que es el test de Box. Bien, entonces, si ese test es una antesala, porque recuerden que si un conjunto de valores son independientes, entonces están incorrelacionados, y por lo tanto, bueno, estaría indicando que no tiene memoria los errores. Eso es lo que estaríamos buscando en ese ejercicio. Después lo vamos a ver, obviamente. Ahora, después que termine estos temas de no estacionalidad, ahí lo explico, pero obviamente que faltaba dar eso. ¿Ah? Aclaro eso porque sé que hubo una consulta. Bueno, acá viene la parte de no estacionalidad. Como yo les mencionaba, eran tres clases que se daban siempre, dos clases que se daban siempre post primer parcial. La idea es meter todo en el primer parcial para que el primer parcial sea solamente series de tiempo o series cronológicas, definición débil de los procesos estocásticos, y en el segundo parcial vamos a hacer foco más en los procesos fuertes o definidos en forma estricta de los procesos estocásticos. Bien. Cuando hablamos de no estacionalidad y nos referimos siempre a las series de tiempo, tenemos que focalizar en el concepto de estacionalidad débil, es decir, a partir de la estructura de momentos. Y esto me lo preguntaron justo el otro día cuando me estaba yendo en el pasillo, de si la no estacionalidad también se relacionaba con el no cumplimiento del supuesto en la varianza, por ejemplo, la heterocedasticidad. Entonces, lo que quiero remarcar es que lo que vamos a estar viendo ahora tiene que ver con que este supuesto de estacionalidad que nosotros tratamos de garantizar a través de las raíces, vamos a ver que puede no darse, ya sea tanto en la varianza o en la media. Si no es estacionario en la varianza, tampoco lo es en la media. Ahora bien, que sea estacionario en la media no implica que sea estacionario en la varianza. Es decir, la estacionariedad de un orden superior implica la de un orden inferior y no en forma viceversa. Es decir, si yo soy estacionario de orden 2, no implica que sea de orden 3, 4, 5 y 6. Si es de un orden muy alto estacionario, va a ser de todos los órdenes inferiores. Entonces, cuando vemos la no estacionariedad, la tenemos que diferenciar ya sea tanto en la varianza como en la media, porque dijimos que la no estacionariedad en las series las íbamos a trabajar de orden 2. Y luego vamos a introducir los denominados modelos ARIMA, donde incluye un argumento más, que la letra I, que esta letra I viene a indicar la cantidad de veces que debemos diferenciar la serie para convertirla en estacionaria y convertirla en un modelo ARMA, que la podemos modelizar con un ARMA PQ. ¿Está bien ahí la agenda? Bien. Cuando hablamos de la no estacionariedad, hemos visto que, o recién charlábamos respecto a que podía ser no estacionario, ya sea tanto en la media, en la varianza, en las autocorrecciones, o en algunas otras características de la distribución de las variables, es decir, que la asignación de probabilidad no se mantenga constante a lo largo del tiempo. Bien. Em, si el nivel de la serie no se mantiene constante a lo largo del tiempo, se dice en esa situación que estamos ante una serie no estacionaria en la media. No obstante, cuando esto se da en la variabilidad o en las autocorrelaciones que se modifican en el tiempo, en ese caso se dice que la serie no es estacionaria en la varianza. ¿Bien? Y por último, si la distribución de probabilidad varía en cada momento del tiempo, no fuese la misma la asignación de probabilidades, entonces en esa situación la serie sería no estacionaria en forma estricta, en la distribución.
Bien. Dentro de los procesos no estacionarios, los más importantes son aquellos que son integrados, son aquellos que no se cumple la condición de estacionariedad en la media. Bien, vamos a ver que una forma de resolverlos es a través del proceso de diferenciación. Yo cuando empiezo a diferenciar una serie, agarro una serie y le resto el valor anterior a cada uno de los valores, obtengo un nuevo conjunto de datos que es la primera diferencia. Esa nueva variable, denominada primera diferencia, eh, podría analizar, mediante las herramientas que vimos en las clases anteriores, si podemos ajustarla o fitearla con algún modelo ARMA-PQ. Es decir, si le quitamos el componente de no estacionariedad al diferenciarla. Si esto fue así, entonces vamos a poder nosotros modelarla con un modelo que se ajuste a series no estacionarias. ¿Bien? El problema y el quid de la cuestión que vamos a ver entre la clase de hoy y la del jueves es cuántas veces tengo que diferenciarlas para convertirla en estacionaria. ¿Me alcanza con una o debo diferenciarla un poco más? Bueno, esto lo vamos a ver en la clase más con detalle el día jueves, pero ya quiero dejar la pregunta abierta para que piensen o vayamos pensando que todo aquello que nosotros eh, tomamos decisiones basadas en información muestral, debemos tratar de validar esas conjeturas a nivel poblacional mediante alguna prueba de hipótesis. Bien, nosotros no nos podemos quedar simplemente con una inspección gráfica a partir de un gráfico o diferenciar y ver el gráfico, porque no es lo más adecuado. Lo adecuado sería que nosotros testiemos esa conjetura mediante una prueba de hipótesis. Es lo que vamos a estar viendo el día jueves, que se llama pruebas de raíces unitarias. Bien, pero hoy va a ser como la antesala. Hasta acá venimos más o menos con esto que yo voy acá a ir formalizando. Cuando hablamos de no estacionariedad, bien, tenemos que diferenciar en la varianza o en la media. Bien, puntualmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basándonos en una estacionariedad débil, como es la que tienen las series de tiempo. Bien, entonces ahora vamos a hacer foco en la no estacionariedad en la varianza, que es la que vamos a charlar y vamos a definir algunas cuestiones. Bien, no estacionariedad en la varianza. Acá era cuando no se cumple el supuesto de estacionariedad respecto a la variabilidad. Puntualmente, cuando nosotros veíamos en las clases previas, hacíamos referencia en que la estructura de momentos se mantenía invariante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la varianza, es decir, que la variabilidad era constante y eso se denomina, ya quizás lo hayan visto, seguramente lo hemos mencionado previamente, homocedasticidad. ¿Bien? En general, van a encontrarse con que los datos con que uno trata de modelizar no se corresponden con un conjunto de datos homocedásticos, sino que presentan cierta variabilidad heterogénea a lo largo del tiempo. Esa problemática se denomina heterocedasticidad, es decir, distinta variabilidad. La forma de resolver el problema de heterocedasticidad se debe, o se da, perdón, se da a partir de aplicar algún tipo de transformación al conjunto de datos. Al igual que nosotros veíamos en modelos lineales la utilización de las transformaciones de Box-Cox para poder garantizar el cumplimiento de los supuestos del modelo lineal, ya sea normalidad, incorrelación, homocedasticidad, entre otras cuestiones, que ustedes veían que podían aplicar esas transformaciones. Creo que me comentaron que lo vieron en el curso de Miguel, con R Commander, que directamente iban y aplicaban ahí en R Commander las transformaciones. Bueno, esas transformaciones denominadas transformaciones Box-Cox es una forma de resolver y garantizar el cumplimiento de los supuestos del modelo lineal, entre ellos la homocedasticidad. Bueno, entonces, lo que quiero dejar en claro en esta parte es que si una serie es no estacionaria en la varianza, eso no es problema, porque eso se resuelve con alguna transformación en particular. Entonces, eso tiene resolución fácil. Es decir, la serie es heteroscedástica, no hay drama, aplica una transformación. Entonces, uno antes de
trabajar la serie haciendo, identificando a qué modelo se ajusta mejor, ¿cómo se llama? Modelizándolo con algún modelo de lo que hemos visto, directamente lo que se puede hacer es aplicarle la transformación y después ahí empezar a hacer todo el análisis como hemos visto previamente. Bien, entonces esto es una etapa previa a lo que uno debería hacer. Nosotros lo hemos visto en la clase de autorregresividad que está acá. Si me permiten, cuando ustedes van a la parte de autorregresividad, fíjense que acá lo estamos viendo como, perdón, ahí está, bánquenme, ahí está, bien, ahí. Si ustedes ven el gráfico, vean que cuando hablamos de identificación de los patrones de comportamiento de la serie, el segundo ítem me refiere a una condición. Si es necesario, utilice una transformación de Voss-Cox para estabilizar la varianza. Bueno, acá estábamos atacando este problema que estamos hablando ahora después de muchas clases. Bien, entonces lo que les quiero comentar, que lo que tenemos que hacer es algo previo. Yo tengo que aplicar una transformación previamente para estabilizar la varianza. Cuando hablamos de estabilizar la varianza es cuando no se cumple el supuesto de no estacionariedad, de estacionariedad en la varianza. Es decir, la varianza es heteroscedástica. ¿Está bien? Entonces, vamos de nuevo, perdón, ahí, a esta parte. Entonces, uno lo que debería hacer es aplicar algún tipo de transformación. ¿Bien? Hay varias, la literatura menciona varias. La que se aplica por excelencia es la transformación de Voss-Cox, es esta que estamos viendo acá. La transformación de Voss-Cox es una transformación de potencia porque radica en la utilización de un exponente, donde a cada valor se lo eleva ese exponente, se le resta 1 y se lo divide por ese mismo exponente. Eso siempre y cuando el valor de lambda, que es el escalar aplicado en esta transformación, se encuentre entre 0 y 1. Si nosotros identificamos que el valor de lambda vale 0, le aplicamos un logaritmo natural, y ahí es donde estabilizamos la varianza. Fíjense que una de las cosas que se hace habitualmente es aplicar logaritmo natural para trabajar las series, siempre y cuando los valores sean positivos, porque un valor negativo no le puedo aplicar el logaritmo natural. ¿Y por qué hacemos este tipo de transformación con la serie? Porque lo que tratamos de hacer es estabilizar la varianza. Y la última es si el valor de lambda nos da negativo. En ese caso, lo que me dice esta transformación es aplica o toma el mismo valor con signo contrario. Bien, si eso ocurre, nosotros resolvemos los problemas de esta manera. Entonces acá lo que quiero remarcar es que cuando hablamos de varianza, no estacionariedad, estamos tratando de resolver el problema de heterocedasticidad. Bien, y esto se resuelve aplicando transformaciones. Entonces, pregunta que se harán ustedes, che, Rodrigo, en el examen, ¿cómo hago? Bueno, mirá, en el examen no vas a poder transformar todo el conjunto de datos porque no vas a disponer de 50, 60 valores en un examen para que vos me demuestres que sabés elevar a un exponente, restarle 1 y dividir por lambda. Imposible. ¿Está bien? Entonces quiero remarcar, ponerse en el lugar del otro. Esto si va, puede ir como un choice, una pregunta conceptual, etcétera. ¿Está bien? ¿Me siguen con esta idea? Porque esto para resolverlo se necesita de una computadora, un Excel o lo que fuese. ¿Tá? Aclaro esto para alinear expectativas y que sepan y demás. Y obviamente le demos la debida importancia que se merece. No es que no es importante. Esto es importante. Acá me llevo esto como para que les quede de esta manera. ¿Tá? Yo después les subo esto como un apuntecito. La idea es ir pegando cosas, describiendo y demás. Esta es la transformación de Voss-Cox, ¿bien? Que es una transformación que se aplica y demás. El inconveniente acá radica en que encontremos cuál es el valor de lambda óptimo para poder aplicar la transformación. Entonces, inicialmente esto se resolvía en forma artesanal. Se hacía un gráfico denominado rango mediana, donde se relacionaba el rango para
para el dataset, se agarraba el dataset y se lo dividía en distintos subconjuntos, y para cada uno de esos subconjuntos se calculaba el rango. El rango es la primera medida de variabilidad que uno le explican en estadística, es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Y luego a cada uno de esos subconjuntos, cuando yo ya tengo el rango, que es un valor, es la diferencia entre el máximo y el mínimo de ese subconjunto, le calculo a ese subconjunto la mediana. Entonces, en función de esa relación rango-mediana, se hace un gráfico y dependiendo de la forma del gráfico, se asume un valor de lambda. O sea, de una manera bastante artesanal en los inicios. Hoy, con el poder computacional que tenemos, esto directamente lo resuelve el software, indicándole que aplique la transformación de Bose-Cox. Lo que hace el software es iterar, optimizar, o sea, plantear este problema de optimización, donde trata de minimizar una función de pérdida y encontrar aquel valor que minimiza esa función de pérdida. Entonces el algoritmo nos va a devolver el valor de lambda exacto con todos los decimales. Bien, es un problema numérico. De nuevo, ahí es donde se aplica análisis numérico, método numérico, cálculo numérico y demás. Se resuelve en forma numérica y nos devuelve el valor de lambda. Bien, pero en sus inicios, o cuando uno agarra libros que tienen sus años, lo que nos indicaba era que teníamos que aplicar una transformación en función de un gráfico denominado rango mediana, que ahora se los voy a mostrar. Otra transformación que Alberto también mencionaba mucho en las clases era la transformación de Tukey, que es esta que yo estoy acá listando. La transformación de Tukey se aplica mayormente cuando trabajamos con series que tienen valores negativos en general. Entonces, fíjense que la manera de resolverlo es agarrar el conjunto de datos a cada uno de los valores, le sumás una constante y a esa suma lo elevás a lambda. El problema es cuánto vale lambda. Es de nuevo el mismo problema. La forma de resolver esto era con el mismo gráfico de rango mediana. Entonces, otra transformación también aplicada para resolver el problema de no estacionariedad en la varianza consiste en aplicar la transformación de Tukey, que está acá, ¿bien? Que tiene que ver con sumar a los valores una constante y elevarlo al valor de lambda. Esta es otra de las transformaciones que también son muy importantes para poder resolver el problema de no estacionariedad que tiene la serie en la varianza. ¿Bien? Otra transformación también, y no les quiero quemar la cabeza, es esta otra transformación de Tukey, también propuso varias, está bastante obsesionado con el tema de la varianza, parece ser, y consiste ya directamente en si el valor de lambda está en determinados, asume determinados valores, aplícale tal transformación. Por ejemplo, si lambda fuese igual a 1, toma el mismo valor de la serie, no apliques nada. Si lambda es un medio, toma el valor cuadrado de la serie, es decir, a cada uno de los valores de la serie lo elevo al cuadrado. Y ese es el nuevo conjunto de datos que yo voy a aplicar para transformarla. Otro es tomar el valor -1. Entonces, si lambda vale -1, toma la inversa. Cada valor, si a vos te dice 5, toma un quinto. Si te dice 2, toma un medio, y así. Y la última es que lambda valga 2. Si lambda vale 2, aplico la raíz cuadrada de 2, de lambda, perdón, de y. Y esa es la otra manera de aplicar. ¿Bien? Entonces, son formas de resolver. Acá también las voy a dejar como para que también las tengan. Quiero que también tengan esto acá resumido, como por si tuviesen algún tipo de consulta o demás. ¿Acá alguna duda o algo respecto a las transformaciones? Lambda, entonces, habías dicho que era la media de la diferencia entre el máximo y el mínimo. No, no, se plantea el problema de optimizar el valor y encontrar cuál es el valor de lambda óptimo. ¿Qué es Ah, lo ok. que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Se agarra y se toma el conjunto de datos, como está, y después se transforma el conjunto de datos con un valor de lambda. Eso te va a dar, primero vas a tratar de buscar la suma de las diferencias entre cada uno de estos, entre el valor, el modelo original y el modelo transformado.
o la serie original y la serie transformada. Entonces, para cada uno de los valores de lambda vas a tener una métrica de error o de diferencia. Lo que vos buscás es cuál es aquella que minimiza las diferencias que tengan, o alguna función de pérdida en particular. Ok, Entonces, acá vemos distintos tipos de transformaciones, porque acá es donde esto está bien en el libro de Alberto, si alguien quiere profundizar. Igual, para mí, con que sepan las primeras, estamos bien, pero estos son para profundizar un poco más y que uno sepa un poco más del tema. Que tiene que ver, y quiero mostrarles que todo el tema estuvo radicado en encontrar cuál es la transformación óptima. Y la transformación dependía muchas veces de cuál era el dominio de la variable o cuál era la forma que tenía la distribución resultante. Por ejemplo, si la forma que tiene la distribución es una simetría positiva, es decir, mayor acumulación de probabilidad en el lado izquierdo más que el del derecho, entonces le tengo que aplicar una distribución en particular. Por ejemplo, esta transformación de Anscombe del año 48, que se aplica cuando las variables tienen distribución de Poisson. Entonces yo debería agarrar a la variable, sumarle 3 octavos a cada valor y aplicarle a todo eso la raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces, en esa situación, esta sería una transformación óptima para eliminar la heteroscedasticidad. Después también apareció Wallis y propuso en el 87 una transformación como alternativa, la denominada transformación logística, que es agarrar a la variable, dividirla por uno menos el complemento, hacer uno menos el complemento y a eso aplicar el logaritmo. Esto te da una distribución logística. Bien, nosotros no la vemos, la distribución de probabilidad logística, se aplica mucho para modelos de scoring, eh, para encontrar el score o armar un score o demás, se aplica la transformación logística y es cuando la variable asume valores no negativos. Entonces, vamos a ver que en ese caso, la forma que tiene la distribución tiene una simetría hacia la derecha y por lo tanto sería la distribución más adecuada en ese caso. ¿Bien? Después también Fisher en el año 25 empleó una transformación que radica puntualmente en aplicar un ajuste cuando la variable asumía una forma de una chi cuadrada. Si es así, entonces yo podría aplicar esta transformación que es la raíz cuadrada de 2 por el valor de la variable. A cada uno de los valores le multiplico por 2 y luego le aplico la raíz cuadrada. Eso me va a dar una nueva variable. Todo esto que les estoy comentando, si se dan cuenta, son transformaciones que les estamos haciendo a la variable, es decir, estamos creando nuevos atributos. Esto en el mundo de ciencia de datos se recibe un nombre, se llama ingeniería de atributos. Acá es algo que la estadística hizo hace muchos años. Por eso muchas cosas de la estadística son empleadas después en el mundo de ciencia de datos y le ponen un nombre rimbombante y obviamente, bueno, parece como que esto fuese nuevo, pero estas transformaciones vean que son de hace muchos años atrás. Entonces, cuando alguien está entrenando un modelo de Machine Learning, algunos de estos modelos, crean nuevos atributos, hacen ingeniería de atributo, y lo que están haciendo es viendo cuáles son las mejores variables que performan mejor el modelo, que hacen que el modelo tenga una mejor performance. Directamente son estas tipos, son muchas más o cosas que la creatividad le pueda dar. Pero digo, el inicio está basado en estas transformaciones que estamos viendo. Entonces acá lo que me preguntaba antes el compañero respecto a cómo se estima el valor de lambda, para encontrar el valor de lambda, como yo les mencionaba, se hacía antes una inspección gráfica a partir de una relación rango-mediana, que consistía en agarrar el conjunto de datos y dividirlo en K subconjuntos, y en cada uno de esos K subconjuntos calcular su rango y calcular su mediana. Bien, la mediana era aquel valor que parte de la distribución de los datos en dos partes iguales, el percentil 50, y el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo de cada uno de esos subconjuntos. Bien, entonces este sería el gráfico de la relación de rango mediana, que lo vamos a escribir acá, lo vamos a poner acá. Bien, entonces fíjense que en el eje X tenemos la mediana, calculada para cada uno de esos subconjuntos, y en el eje Y tendremos el rango. Entonces, dependiendo de la relación entre rango y mediana, será el valor de lambda que uno debería aplicar en la transformación. ¿Bien? Si el valor de lambda es una constante,
para cada uno de los valores, bueno, entonces ahí aplicarle un lambda igual a 1. O sea, si la relación rango y mediana es constante, aplicarle lambda igual a 1. Si es creciente, aplicarle un lambda igual a 0. Y dependiendo la concavidad o la curvatura, le aplicás un lambda igual a un medio o a menos un medio. Entre otras que hemos comentado previamente. Bien, hasta acá estamos bien con esto. Y acá les muestro una serie. Este es un índice bursátil, se llama el DAX, y es un índice bursátil como si fuese el Merval, el Bovespa, además, europeo. El DAX es de Alemania. Y acá lo que estamos viendo es la variable en niveles en el primer cuadrante superior izquierdo. Estamos viendo la serie o el índice de esta bolsa en niveles. Estamos viendo en el lado derecho cuando le aplicamos el logaritmo, o sea, que era la transformación cuando lambda valía 0, ¿se acuerdan? Estamos viendo la transformación en el cuadrante inferior izquierdo cuando la transformación de raíz cuadrada, ¿bien? Que estamos viendo, que era la de Tukey, que está ahí. Y la última, la que está a la derecha, es cuando encontramos el valor de lambda óptimo para aplicar en la transformación de Gauss-Cox. Entonces, fíjense que la transformación, el valor óptimo, nos da menos 0,9999242. Y cuando aplicamos, la serie asume esa gráfica o ese comportamiento en particular. Claramente alguien me va a decir, Rodrigo, pero fíjate algo. La serie sigue teniendo un crecimiento donde tiene un determinado nivel y demás. ¿Cómo te das cuenta cómo se llama la heteroscedasticidad? La heteroscedasticidad la deberías analizar después cuando ustedes calculan la volatilidad. Bien, si ustedes tienen una serie que es muy volátil, que tiene muchos picos y demás, bueno, es una serie que tiene problemas de heteroscedasticidad. Ahora bien, si la serie se mantiene en un rango de valores que tiene cierta reversión, entonces ahí estaríamos habiendo resuelto el problema de heterocedasticidad. Esa transformación de Bose-Cox presenta características, es decir, la serie tiene una cierta tendencia. No es que al aplicarle la transformación le quitamos la tendencia. La tendencia sigue estando, es decir, sigue teniendo una tendencia creciente. Es decir, el índice evoluciona y está creciendo a lo largo del tiempo. Lo que hemos visto es que ha generado algunas, por ejemplo, cuando vemos en el año acá, que están casi llegando al 98, vemos que acá hay una caída y nosotros le aplicamos la transformación de Bose-Cox. Fíjense que acá alivianó un poco esa caída, porque después el crecimiento eh, siguió siendo con una tendencia creciente, pero no en la rapidez que habíamos visto acá en del 98 en adelante. Entre el 92 y el 94 vemos acá una caída en el 93, y acá en la serie de Bose-Cox transformada, vemos también que acá hay una caída abrupta, ¿bien? No tan abrupta, pero hay una caída al fin, y eso después empieza a recuperarse siguiendo la misma lógica que en el gráfico original de niveles. Con lo cual lo que queremos decir es que es el problema de la sábana corta. Cuando yo me tapo el pecho y la cabeza, me quedo destapado los pies, y si me tapo los pies, me quedo destapado el pecho y la cabeza. Bien, es decir, es un trade-off que uno tiene que tener en cuenta, y que obviamente cuando uno hace algo, gana algo y también pierde otra cosa. Siempre que se toman decisiones hay ganancias y pérdidas. Bien, no siempre se puede ganar, y bueno, a veces hay que tomar en cuenta estas cosas. Entonces, la transformación me va a resolver algunas cuestiones, pero que después cuando yo quiera modelizar la serie voy a trabajar con esta. Entonces yo modelizo la serie con esta nueva variable, hago todas mis estimaciones, hago mis pronósticos, y luego con esos pronósticos lo que le aplico a los pronósticos o las predicciones es la antitransformación. ¿Qué quiere decir? Si yo apliqué el logaritmo natural como solución o como para resolver el problema de variabilidad, luego, ¿qué puedo hacer? Hago todo el pronóstico y con las predicciones que están en logaritmo, le aplico la exponenciación, le aplico la antitransformación, hago el camino inverso, voy para atrás. Esto es lo mismo que habría que hacer con cada una de ellas. Si yo acá apliqué la transformación de Bose-Cox, donde lo dividí por lambda, le resté 1 y lo elevé a lambda, bueno, tengo que hacer todo el camino inverso. Agarro el resultado, lo multiplico por lambda, le sumo 1, le aplico la raíz cuadrada, la raíz
donde el radicando, bueno, está en función de lambda, y ahí encuentro los valores originales. ¿Está bien? Entonces, todo ese camino habría que aplicarlo. Hasta acá, ¿cómo estamos con esto? Pregunta que les hago, ¿eh? ¿Alguna duda, algo? Bueno, avanzamos, dale. Ahora sí, a esto sí hay que meterle bastante tiempo, y creo que es muy importante, que tiene que ver con la no estacionariedad en la media. La no estacionariedad en la media, acá quiero remarcar, bien, que, que acá yo lo puse directamente. Acá esto puede ser por la presencia de tendencias. La tendencia puede ser determinística o la tendencia puede ser estocástica. Bien. Entonces, acá vamos a hablar ahora de la no estacionariedad. Bien, puntualmente en la media, que es lo que nos interesa. Bien. Entonces, recién les hablaba del tema de la tendencia. Si se acuerdan, cuando yo presenté una de las clases, dije que cualquier serie se puede descomponer a partir del ciclo, la tendencia, la estacionalidad y el ruido. Esto es en forma aditiva, donde en forma aditiva yo sumo cada uno de estos, o también en forma multiplicativa. ¿Bien? Cada uno de estos componentes son inobservables para cada uno de los observadores o observadoras, es decir, no lo podemos prever con antelación, pero lo que quiero remarcar es que tanto la tendencia como la estacionalidad son componentes de no estacionariedad. Bien, cuando una serie presenta tendencia, estamos ante una serie que no es estacionaria. La tendencia puede ser determinística o estocástica, ahora lo vamos a ver. Lo que hacíamos en la primera parte, bien, cuando nosotros modelizábamos el modelo ARMA-PQ, el modelo ARMA-PQ lo que trataba de modelizar era el ciclo. Entonces yo les determinaba una especificación para el ciclo y me quedaba la tendencia y la estacionalidad sin modelizar. Eso se denomina la modelización del ciclo únicamente. Es decir, nosotros estábamos haciendo esto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo o no? Hola Rodrigo, Pregunta, tengo consulta. dale. Sí, em, al principio, cuando era esa aditiva, es ciclo, tendencia y no recuerdo bien qué era ST y ET. Ese viene de estacionalidad en inglés, ¿bien? Y Perfecto. el E es de ruido. Entonces vos acá lo que tenés es, por un lado tenés el ciclo, tendencia, estacionalidad, estacionalidad, no estacionalidad, ¿está bien? Ruido. Lo que les quiero comentar es, mirá, che, lo que estábamos viendo en la clase anterior o todas las clases anteriores, que se denomina el modelo ARMA, se usa para modelizar el ciclo. En ningún momento yo te dije que la serie tenía tendencia, estacionalidad, nada. Eso era el ciclo. ¿Bien? Ahora bien, si vos al ciclo además le agregás un componente de tendencia, bueno, nosotros tendríamos una serie no estacionaria en la media. Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo para que se entienda. Yo tengo esta serie, modelizo el ciclo con esto. ¿Estamos de acuerdo con lo que yo recién les explicaba? Y acá le agrego lo siguiente, le agrego alfa más beta por t, esto es la tendencia, más el ruido. No tengo estacionalidad. ¿Estamos bien ahí? ¿Me siguen acá? Excelente, gracias. Sí, sí. No, nada, dale. Y acá le supongo que el coeficiente
que acompaña a la variable en el periodo anterior es menor a 1 en módulo, por lo tanto, I de t dijimos que era estacionario, integrado de orden 0, dije la clase anterior. Esto es sinónimo de estacionario. Bien. Entonces, yo puedo calcular el valor esperado de esto, ¿no? Si yo calculo la esperanza matemática, me queda la esperanza de esto. Esperen que acá borro acá. Bien. Entonces, acá puedo aplicar las propiedades y me queda la esperanza de esto más la esperanza de alfa más beta por t. Alfa es constante, sale como una constante. Beta por t también es constante, aunque dependa del tiempo, pero fijado el momento del tiempo es una constante. Más la esperanza del ruido, que es ¿cuánto? La esperanza, bien, la esperanza del ruido es 0. Bien. Y esta es la esperanza de la serie. Entonces, ¿qué dijimos? Si es estacionario, esta esperanza es lo mismo que esta. Entonces, la esperanza me queda que me va a quedar de esta manera. A ver qué opinan. Me va a quedar alfa sobre 1 menos phi 1 más beta sobre 1 menos phi 1 por t. ¿Ahí me siguen? Entonces, ¿qué están viendo? Que la esperanza matemática, ¿de qué depende? De alfa y de beta. Bien, pero ¿qué variable tenés ahí? La tendencia. La, la tendencia, el tiempo. O sea, depende del tiempo, lo que estamos diciendo. Y si vos le aplicás a esto la varianza, alfa y beta son constantes, con lo cual la varianza es una constante 0. Tenés phi 1 por i de t menos 1. Y acá lo que te va a quedar es la varianza que vimos. Es decir, si uno le calcula la varianza de esto, les queda esto, la que ustedes ya conocen, esta varianza. Lo que quiero remarcar es esto, que si a mí me digo que la media es esto, no solo depende de alfa y de beta, como me han dicho, sino que depende del tiempo. Entonces, el gráfico que uno tiene es esto. Tiene una serie donde tiene acá una tendencia, que es esta recta, y la serie oscila en torno a la tendencia con una variabilidad constante. Esto es una serie con tendencia. ¿Está bien? Entonces yo tengo acá un rango de valores y la serie va oscilando en torno a la tendencia. Eso sería una serie no estacionaria en la tendencia. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una serie no estacionaria. Bien, en la media por la tendencia. Ahí, hasta acá me siguen. Por la tendencia. Esto se denomina en la literatura, leen el Lenders como TSP. Trend Process. Sería proceso estacionario en la tendencia. Son procesos que oscilan en torno a la tendencia en forma estacionaria. No es que no es estacionario, es estacionario en torno a la tendencia. Pero si uno los debería clasificar, son no estacionarios por definición. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Qué se imaginan? ¿Qué podemos hacer? Yo tengo esto, ¿eh? ¿Qué podemos hacer que... ¿Centrarlo? Bien, va por ahí. Va por ahí. De alguna manera vos lo que podrías hacer es primero ajustar la tendencia encontrando cuánto vale alfa y beta. ¿Está bien? Entonces vos lo que deberías hacer es tratar de resolver este problema, que es el problema de minimizar esto. ¿Bien? De acá, ¿qué van a salir cuando resolves este problema de mínimos cuadrados ordinarios? Alfa y beta.
¿Me siguen? Cuando vos resolviste alfa y beta, vos sabés cuánto vale. Vos lo que podés hacer es decir, a mi variable original le resto la tendencia estimada, que la resolví por un método numérico, por un problema de mínimos cuadrados lineales, y a mí me va a quedar esto, una nueva variable que la llamo y, chapó, que va a tener phi1 por it menos 1 más el ruido. Y ahora esto lo modelizo con un modelo ARMA. Entonces, el problema, si tiene una tendencia determinística, se resuelve quitándole la tendencia determinística. Y modelizo a la serie con la tendencia, sin la tendencia determinística, y luego le vuelvo a meter todos los problemas que tiene arriba. ¿Se entiende? Yo ahora modelizo esto con un ARMA, hago mis predicciones, mis pronósticos y todo lo demás, y a cada pronóstico, variable o predicción que yo hice, le sumo la tendencia. Y le vuelvo a meter los problemas que tiene encima, porque no es que la serie dejó de tener tendencia, dejó de tener estacionalidad o demás, sino que aplico un método numérico, estimo para quitárselo y aplico el modelo ARMA. ¿Hasta acá van comprando la idea de lo que voy haciendo? ¿Qué es lo que debería pasar? Perdón, ¿qué es lo que debería pasar si yo hago esto? Si yo tengo una serie que tiene este comportamiento, cuando le quito la tendencia, la que estimé, la serie debería hacer esto. ¿Hasta ahí? ¿Qué opinan? O sea, que revierta la media. Que debería revertir a la media, correcto. Es decir, si esto ocurre, entonces la serie debería revertir a la media. Y yo les voy a mostrar un archivo, una planillita que yo me había armado cuando estudiaba, tiene sus años. Voy a ir acá a planillas, ya esto quedó en el tiempo. Se llama tendencias, se las voy a mostrar. Esto lo había armado hace mucho tiempo. Acá tienen la versión del 2017 que la actualicé, pero yo lo usé cuando estudiaba estos temas, porque me parecía todo muy teórico y no lo podía bajar a tierra. Entonces, ¿qué hice? Me hice un archivito donde me generaba con números pseudo-aleatorios. No necesito aprender a programar en Python ni R, con esto lo puedo hacer. Donde acá tienen el momento del tiempo, acá tienen la función aleatorio, random, con F9 ustedes actualizan estos números. ¿Estamos bien ahí? Y entonces acá me generé con la inversa, la distribución normal, los ruidos. Vean que los ruidos, le puse un ruido con una media 0 y un desvío de 1,2. Entonces con estos números pseudo-aleatorios me generé esta secuencia de números de ruidos blancos. Y después me generé con un valor inicial puesto en 20, y esta secuencia o esta ecuación de diferencia me generé estos números. Entonces fíjense que lo que estamos graficando acá es Y, en función del tiempo. ¿Hasta ahí me compran la idea? Entonces esto me permitía a mí, siendo estudiante, y por ahí no contar con una programación, que le digo que ustedes ahora lo están viendo, entonces les pido que lo aprendan, hacer gráficos de este estilo, porque a ver, si yo ahora pongo 0,80, va tomando otra representación, si pongo 1,2, va tomando otra. ¿Qué pasa cuando pongo un valor en módulo mayor a 1 en un alumno? ¿Qué van viendo? ¿Qué genera con que el proceso sea? ¿Cómo se denomina? Que lo vieron en mate para economistas. Explosivo. Eso es el concepto explosivo. La exponenciación es algo explosivo. Entonces, si yo le pongo, miren, 1,10, empiezo a jugar en la región cercano, y lo mismo, 0,99. Ya con 0,99 empieza a tener un comportamiento así, que no es estacionario. Entonces a ustedes la literatura les dice, agarren, si el valor del módulo es menor a 1, es estacionario. Bien, hasta que ahora vamos a ver en la clase que viene que puede ser que sea cercano a 1, menor en módulo, menor a 1, e igualmente no sea estacionario. Tiene que estar muy en la zona de así, 0,90 y pico. ¿Está bien? Pero acá les muestro esto. Entonces acá les muestro un gráfico donde yo estoy jugando con un Excel, con números aleatorios y demás. Y acá me armé algo piola para mostrarles esto, que yo ya lo había también, de nuevo, tenía esta inquietud. Generé números aleatorios, generé los errores, generé los valores de la serie, donde le agregué una tendencia.
Entonces, fíjense, le agregué un alfa de 15 y un beta de 0,5. ¿Está bien? Imagínense que el proceso generador de datos se corresponde con un alfa poblacional de 15 y un beta de 0,5. Y tienen un phi de 0,20. Acá le pueden poner el valor que quieran, 0,80. No hay problema. ¿Está bien? Es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá tengo la variable original, que es la que vamos a graficar. Quiero que la vean. Es esta. Es la variable que tiene la tendencia. Me siguen acá, el AR1 con tendencia, que es esto que yo les mostraba. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar la serie que tienen acá, esta, y le voy a calcular el alfa estimado y el beta. ¿Qué hago con esto? Aplico el método de regresión y estimo, acá lo voy a dejar, estos son los parámetros estimados. ¿Cuánto vale el alfa estimado y el beta estimado? Esto en Excel se resuelve con la función intersección eje, donde ustedes le tienen que dar, por un lado, fíjense, le tienen que dar, como valores de y, le tienen que dar los valores de y, y como valores de x, el tiempo. Esto es a. O sea, es una regresión con respecto al tiempo. Y beta, lo mismo, le ponen la función pendiente y le van a dar como valores de y los valores de la serie que asume y como regresor el tiempo. Estos valores que están acá. ¿Bien? De esta manera ustedes estiman y fíjense que les da el valor del alfa y el beta. ¿Qué habría que hacer con eso? Habría que agarrar y restarle. A ver, acá vamos a poner 0,2. ¿Bien? Ahí está. 0,2 me gusta más. Lo que hay que hacer es restarle a cada valor que está acá. Fíjense, a cada valor de y le resto la recta regresión estimada. Agarro cada alfa y cada beta, esto lo dejo fijo, y lo multiplico por el valor de la variable, el regresor. Esto es la tendencia que le voy restando a cada valor. Esto es una nueva variable que va a estar acá. Esta es. Fíjense que es esta última. Entonces acá tienen la serie estacionaria cuando le quité la tendencia determinística. Es esto que yo recién les grafiqué en el gráfico que les hice acá a mano, perdón, valga la redundancia, esto. Si yo agarro la serie que tiene tendencia y le quito la tendencia determinística que ajusté con un modelo de regresión lineal, voy a tener una serie estacionaria. ¿Qué debería hacer ahora con esta serie, según lo que hemos visto? Ajustarla con un modelo ARMA, PQ. ¿Está bien? Entonces la trato de modelizar con un modelo ARMA PQ, hago los pronósticos con esta nueva serie, el pronóstico va a tener cierta reversión a la media, es decir, cuando haga el pronóstico, esto va a ir haciendo así, y luego ¿qué hago? Le sumo la tendencia y se la incorporo arriba. Acá, ¿cómo venimos con esta idea? ¿Les parece muy loco o no? ¿Vieron, ¿vieron tendencia como una regresión en estadística 1? No. No, la gran mayoría, ¿alguien lo vio? Pueden decir que no, no, no los voy a morder. Yo, por ejemplo, lo explico, los llego a dar. Les muestro para que vean cómo lo doy y también para que tengan una idea de que estas cosas se deberían dar, pero no se dan. Entonces después pasa lo mismo que no lo viste, que pim pum pam. ¿Dónde vamos? Esto es estadística, este año es el 2022, presentaciones. A ver, esta. Miren, acá les muestro. La clase número 19, teórica, 22 de junio, bueno, esta fecha del año pasado, pero acá tienen series cronológicas, definiciones, componentes, movimiento de tendencia. Y si voy a la parte, acá les muestro distintos gráficos, que ustedes ya lo vieron. Esto mismo que, ¿ven? Ciclo, tendencia, estacionalidad, ruido. ¿Cómo lo puedo llevar a forma multiplicativa? También le explico. Esto se ve en estadística 1. Y acá les muestro esto que yo recién les decía. Imagínense que ustedes tienen una tendencia, entonces le estiman la función de tendencia con un problema de mínimos cuadrados, donde la variable, el regresor es el tiempo, como acá les mostré. Entonces acá tienen los parámetros del modelo de regresión. Si ustedes tuviesen que hacer la regresión, son estos parámetros. Yo acá se los voy a colocar, perdón, vamos a ir acá. Quiero
que les quede esto acá, este problema, ¿bien? Para que tengan esta idea de cómo sería el problema de minimización. ¿Ah? ¿Cuánto valen los parámetros? Además, les pido que hagan esto mismo. Yo les voy a subir la planilla para que la chequeen, revísenla y si la pueden programar o mejorar en Python o en R, háganlo. Y si tienen ganas de compartirla, la comparten. Pero acá les muestro esto mismo. Cómo estimo, encontré los parámetros, tengo este modelo de regresión, que es una regresión con respecto al tiempo, y después estimo para los valores futuros. Extrapolo, hago lo que se llama extrapolación. ¿Ah? Acá venimos con esto, volvemos acá, a nuestro mundo de no estacionaría en la media. ¿Alguna duda con eso de no estacionaría por presencia de tendencia determinística? Me van a decir qué ejercicio en la guía hay de esto, hay varios de comparación entre tendencia determinística y estocástica. ¿Está bien? Acá les muestro también lo mismo, acá hay series que presentan tendencias, que la mayoría de las series son no estacionarias en general. Todas las series que ustedes van a trabajar son no estacionarias, van a tener alguno de estos inconvenientes, ya sea tengan tendencias, ya sean tengan estacionalidades, ya sean tengan quiebres estructurales, volatilidad, outliers, etcétera. Todo eso lo que presenté en la primera clase cuando les mostré algunos gráficos y les dije, bueno, esos son problemas o inconvenientes que hacen que las series sean no estacionarias. Nosotros vamos a lidiar con esos inconvenientes y vamos a tener que decidir entre la cajita de herramientas que contamos cuáles son las mejores herramientas que nos van a permitir resolver esos problemas. De nuevo, puede existir el problema de la sábana corta. No siempre podemos resolver todo, pero vamos a tener que a veces pagar un costo. Entonces, bueno, hay que lidiar con eso. Es la vida misma y es lo que nos pasa todos los días en nuestra vida real. Lo mismo nos va a pasar cuando trabajamos con datos. A veces hay transformaciones que son adecuadas, hay veces que no. Hay veces que esas transformaciones no sirven para nada y a veces que nos resuelven algo parcialmente. Acá les pongo un ejemplo, una serie de Colgate, lo que muestra esta serie de Colgate es el market share, es la cuota de mercado de la empresa de pasta dental que ustedes conocen. En la década del 60 tuvo un inconveniente porque empezó a tener un competidor mucho más fuerte, que era Odol, le empezó a ganar cuota de mercado, empezó a comerle la cuota de mercado con una campaña publicitaria más agresiva. Este cliente, Colgate empezó a perder el market share y ustedes si empiezan a ver el gráfico con más detalle, aunque ven que voy a aplicar un zoom más furioso, vean acá en el 60, la mitad del 60, que baja, hace un quiebre y empieza a tener otro nivel. Ven que ya empieza en torno a partir de la mitad del 60 a tener un nivel de participación del mercado mucho más bajo. ¿Y esto a qué se debe? A un hecho que es externo, que tiene que ver con que otro participante le comió, otro competidor, le comió parte de la cuota de mercado y no quiere decir que Colgate perdió, ¿cómo se llama? Se fundió, sino que obviamente empezó a ganar menos. ¿Tá? Esto te marca el nuevo nivel de la serie. Cuando uno analiza esta serie en conjunto, la serie para los test o las pruebas que vamos a ver, las pruebas de hipótesis, para esas pruebas es no estacionaria. Y una de las cosas que yo tiré la clase anterior, que me preguntó una de las compañeras, tiene que ver con que a veces hay eventos que uno las puede modelizar incorporando variables dummy. Entonces yo podría poner una variable dummy que diga, mira, si la serie está en este nivel, antes del 1960, la serie es estacionaria con este nivel, con esta media, y a partir de la mitad del 60 en adelante, la serie es estacionaria, pero con otro nivel que está en un valor mucho más bajo. ¿Qué quiere decir? Que la serie puede ser estacionaria a tramos. No necesariamente tiene que ser estacionaria en toda la ventana de tiempo que estemos trabajando. Y a veces también nos podemos preguntar, ¿realmente vale la pena que yo tome los últimos 10 años? Bien, entonces si estoy en una economía que es inestable, donde hay mucha inflación o demás, bueno, quizás no me convenga a mí tomar toda la historia porque el contexto económico es muy distinto de hace 5 o 10 años atrás. Entonces también esas son decisiones que hay que tomar cuando uno modeliza una serie. Esto es un inconveniente que tenemos. Bien,
¿Cómo lo resolvemos? Bueno, hay una herramienta que se llama la diferenciación. Si yo diferencio la serie, ¿qué significa diferenciar? Significa que a la variable, ahora estoy hablando de no estacionariedad, aclaro esto, porque me van a preguntar, en la media, de nuevo, sigo en la media, no me fui a la media, pero la forma que vamos a tener ahora es a partir de la tendencia estocástica. Entonces yo recién les hablaba de algo que se llama, como herramienta para resolver, se llama la diferenciación. Entonces yo tengo mi conjunto de datos y una forma de resolver esto es aplicando la primera diferencia, nabla y dt. Esta es la letra griega nabla, que ustedes vieron, quizás lo vieron en numérico, es el operador diferencia descendente. Agarrar el valor de la variable y restarle el valor anterior. ¿Estamos bien? No confundir con delta. En muchos libros que van a leer, está empleado el concepto de delta. Lo usan en forma indistinta. Delta, para nosotros, significa otra cosa. Delta va a ser I de t más 1 menos I de t. Es diferencia descendente. Cuando hablamos de diferenciación, estamos hablando de esto. ¿Tá? Esto no. ¿Estamos claros? Pero van a encontrar varios libros, quizás otro curso de econometría, algún profesor economista que no cursó numérico y también hay gente que dice, para mí es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, obviamente. Pero el conjunto, cuando van a encontrar los libros de Box-Jenkins y demás, habla de nabla. Es este operador que van a ver acá, no usa delta. El operador es el operador diferencia descendente. Si vamos a hablar, hablemos las cosas por su nombre y bien, con propiedad. Entonces, el operador que van a usar es diferencia descendente y acá van a tener que aplicar esta transformación. Entonces, ustedes cuando aplican nabla y dt, que yo recién les marqué como esto, recuerden que esto ustedes lo pueden escribir con el operador backward. Entonces, esto es lo mismo que escribir 1 menos b escrito así. ¿Qué quiere decir? Que nabla es 1 menos b. ¿Ahí me siguen? ¿Estamos bien? Más o menos se entiende esta nomenclatura. Cuando yo diga 1 menos b es nabla, o cuando escriban nabla es 1 menos b. Entonces les pongo un ejemplo. Hasta acá, consulta. Preguntas. ¿Estamos bien? ¿Cuántos somos, digo, hoy? Después en el aula somos 1 millón, pero ¿cuántos somos hoy acá? Bueno, después me fijaré, no hay problema. Son 50. Son 50, gracias. Entonces somos 50 en un curso de 126 inscriptos. ¿Está bien? Esto es lo que yo les dije el otro día. Ya esto parece una serie de Netflix. Eso es lo que yo hablo de que esté mal esto. Digo, cuando lo escuchen los que lo hacen en otro momento, que entiendan esto, que esto no es una serie de Netflix, ¿está bien? Esto no es que yo me miro House of Dragon, me miro Game of Thrones, me miro, no sé, Better Call Saul, me miro alguna de las series y pauso y después digo, uy, me quedé en la mitad y sigo, demás. Yo no los obligué, ni Alberto los obligó, nadie los obligó a estudiar actuario, nadie los obligó a inscribirse en este curso. Podrían haber cursado a las 5 de la tarde. Después me van a decir, no, porque laburo, etcétera. Bueno, el curso a las 5 debería estar a las 7, es mi opinión personal. Pero pongamos que esté a las 7, nadie tampoco iría a las 7. Nadie los obligó a levantarse a las 7, 5 de la mañana. Y a mí tampoco. A mí nadie me obliga. No me puso un látigo Alberto, los directores del departamento, o quien fuese. Yo vengo porque quiero. Y estoy acá porque quiero, me gusta. De hecho, me levanté temprano y estoy acá con ustedes. Y me gusta esto, pero quiero que se den cuenta que después decimos, che, no hay cupo para cursar a las 7 de la mañana. Se llenó ranking. Y vos estás viendo que tenés 60 personas que no te participan en las clases, no vienen directamente. Entonces yo como profesor a mí me pone mal. Porque yo digo, le estamos quitando lugar a gente que realmente le interesa, que quizás hubiese querido cursar a la mañana y no pudo, porque cortó el ranking. Son cosas que hablan sobre la responsabilidad.
Entonces, cuando yo le digo lo mismo, yo valoro los 50 que están acá. Para mí son 50 personas que les interesa estos temas y seguro les va a ir bien. Seguro van a aprobar porque ya se están haciendo un esfuerzo enorme. Yo creo en el equilibrio natural, todas las cosas se equilibran. Pero a mí lo que no me gusta es que después cuando vengan el doble discurso, ¿no? Faltan cursos, falta esto, falta lo otro, no. Si falta es porque estás explotado hasta en el Teams todo el día y demás. Y tampoco veo que pregunten mucho. Recién hubo una sola pregunta de la compañera, pero en general no preguntan. Y también eso me pone mal, porque estamos a 2 semanas de un examen y quiero que pregunten, que se interioricen. De nuevo, yo cuando cursé la materia era todo teórico, hasta en la práctica era teórico. Yo esto que yo les mostré con el Excel, lo armé porque no le entendía esto, Alberto me lo explicaba y uno decía, pero ¿cómo haces? ¿Y pero por qué? Y bueno, hay un montón de preguntas que se disparan. Entonces yo les quiero decir esto, porfa, a los que después se escuchan la clase, que tomen un poco de responsabilidad. Además, nadie me puede decir no porque laburo a las 7 de la mañana. ¿Está bien? A menos que labures para afuera y labures para otro país, son contados con los dedos de la mano. Pero no puede ser que 60 personas me digan eso. ¿Está? Entonces, de nuevo, esto habla un poco de la responsabilidad. Entonces, como estudiantes, tenemos que también ser responsables. Yo no los escribí acá a las 7 de la mañana, no me interesa escribirlos. Cada uno escríbanse donde quiere. Pero que valoren un poco esto, porque después nos quejamos cuando no lo tenemos. Después cuando no está, vamos a decir, che, qué lástima que no está. Y no está bueno. Entonces, de nuevo, invito un poco a la reflexión a los que no están cuando me escuchen. ¿Ah? No es una serie de Netflix esto. No es Amazon, no es HBO, no es Apple TV, no es ninguna de las series, no es streaming. La educación no tiene que ser streaming. La educación tiene que ser algo donde no solo yo estoy participando, después que escucho la clase grabada. Me gusta escuchar de nuevo lo que dijo porque hay cosas que por ahí no me quedó clara. Uno tiene una capacidad de retención de 40 a 50 minutos. Si ustedes ven, ¿por qué yo hago estas pausas? ¿Por qué yo hago estos comentarios? Porque también renuevo para que la cabeza no esté la hora seguida con un tema y se vaya perdiendo la atención. Esto se estudia en pedagogía, entonces a veces cuando uno hace parates, habla, hace un chiste, cuenta algo, demás, es para captar de nuevo esa atención y para volver de nuevo al tema. ¿Está bien? Pero no, uno no puede estar explicando cada cosa lo que hace, por qué lo hace. Entonces, si yo estoy 2 horas explicando un tema, llego a las 2 horas con que nadie entendió nada. ¿Ven? Porque la atención se les va a ustedes y a mí, hoy cada vez más con el uso de los celulares, la tecnología. Perdemos mucho tiempo con los celulares. ¿Ah? No es solo ustedes, yo también. Y me hago cargo. Y soy responsable. Entonces, acá lo que les quiero mostrar es un ejemplo de tendencia estocástica, que esto es la famosa caminata aleatoria, el random walk, que es el camino se dice el camino del borracho. Si uno ve cómo camina una persona alcoholizada desde atrás, mirándola desde atrás, ve que ese camino es un camino errático, que no es un camino que va siguiendo una forma determinada. Este es el proceso típico que rige el comportamiento de cualquier activo financiero. Es un random walk, una caminata aleatoria, es algo que uno no lo puede predecir. Y esto, si lo tengo que formalizar, es esto. ¿Qué particularidad tiene esto? Que el phi 1 que acompaña a la variable en el periodo anterior es igual a 1. ¿Qué quiere decir? No es estacionario. ¿Se acuerdan que hablamos que si esto en módulo es menor a 1, es estacionario, y si es mayor a 1, no es estacionario, y si es igual a 1, tampoco lo es? Si yo veo el random walk y empiezo a hacer recursividad, y por ejemplo yo acá digo acá I1 es igual a I0 más el valor en 1, el valor en 2, o sea, le doy acá donde dice T, le doy el valor 1, donde dice T, le doy el valor 2, acá me queda I1 más el ruido en 2. I1 lo reemplazo por lo que está acá arriba, lo meto adentro. Entonces donde dice I1 pongo I0 más error en 1 más error en 2. Ya saben cómo sigue esta historia, no hace falta que lo repita. Si yo lo miro para un momento genérico T, me va a quedar el valor inicial más una suma de ruidos. ¿Está bien? Fíjense que va de 1 a T. Esto arranca en 1. ¿Bien? Y esto termina en 2, que está acá. Acá lo mismo T, T que está acá y acá el 1. ¿Lo ven? Entonces, cuando uno le aplica esto, la esperanza matemática, ¿qué nos da la esperanza matemática a esto? Si yo le aplico la esperanza, ahí 0 más todo eso.
Y 0, ¿no? Y 0, muy bien, y 0. ¿Por qué? Porque la esperanza de los ruidos es 0, la suma de ceros me va a dar 0, y la varianza, cuando aplico la varianza a esto, y 0 es una constante, la varianza es una constante 0, y me queda la suma de estos ruidos. Como son incorrelacionados, no tengo covarianzas, como le dije el otro día, sumo sus varianzas. ¿Cuántas veces sumo la varianza? T veces. ¿Ahí me siguen? Entonces, esto es sinónimo de tendencia estocástica. La tendencia estocástica se da por la acumulación de shocks no convergentes. Repito, la tendencia estocástica se presenta por la acumulación de shocks, ruidos, shocks, perturbación, ruido, demás, todo sinónimo, la acumulación de shocks no convergentes. ¿Por qué no convergentes? Porque en la varianza se va a ir incrementando conforme se incremente el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir? A mayor paso del tiempo, mayor variabilidad. Es decir, más desconocimiento e incertidumbre tengo respecto al valor siguiente o los valores siguientes. La tendencia estocástica es un problema de estacionariedad en la media. Es cuando la serie es no estacionaria en la media y se da por el no cumplimiento de las condiciones de estacionariedad. Repito, la tendencia estocástica se presenta o se da cuando hay acumulación de shocks no convergentes. Esto lo vemos en la varianza, cuando la varianza depende del tiempo. A mayor paso del tiempo, mayor variabilidad, y se ocasiona cuando no se cumplen las condiciones de estacionariedad sobre las raíces unitarias. Fíjense que el coeficiente que acompaña a la variable es igual a 1. Lo que hubiese hecho que esto tenga menor incidencia sería si el valor que acompaña a la variable en el periodo anterior fuese en módulo menor a 1. Pero cuando nosotros tenemos presencia de raíces unitarias, vamos a tener tendencia estocástica. ¿Ahí me van comprando la idea o no? Sí. ¿Cómo? Perdón, ¿qué Dale, fue lo pregunta. último que dijiste? No entendí. ¿Cuál? Te dije que, Fátima, te dije que tendencia estocástica es sinónimo de raíces unitarias. Cuando vos tenés raíces unitarias, viste que acá te dije φ1 igual a 1. Esto es una raíz unitaria. Y me vas a decir por qué. Porque si vos agarrás ¿cómo se llama? Agarrás la ecuación característica, te va a dar esta raíz unitaria. Y raíz unitaria es sinónimo entonces de tendencia estocástica. Ah, ok, gracias. La tendencia estocástica es cuando hay acumulación de shocks no convergentes. ¿Está bien? Acumulación de shocks no convergentes. ¿Cómo resuelvo el problema de tendencia estocástica? Diferenciando la serie. Entonces yo agarro esta serie que está acá. Imagínense que yo digo, che, esto se modeliza con un random walk, un camino aleatorio. Lo diferencio. Le resto a ambos lados la igualdad, le resto IT menos 1. Acá que me queda nabla de I de T. Y acá me queda el ruido. Entonces cuando ustedes le aplican la esperanza matemática a esta nueva variable, es la esperanza del ruido, que ¿cuánto vale esto? 0. Y si le aplican la varianza, es la varianza del ruido, que es constante. Y entonces de esta forma resolvimos el problema de tendencia estocástica, o sea, con la diferenciación. Yo diferencié la serie, ¿está bien? Y resolví el problema, porque esto es estacionario. ¿Y siempre se puede hacer tipo diferenciando una vez? ¿O puedo Podés, ocurrir que haya podés diferenciar diferenciar, más? podés diferenciar más de una vez. Como Ah, máximo ok. te va a decir que vos vas a encontrar en las series económicas hasta 3 raíces unitarias. Como máximo, en una serie económica. En series que son de índole económicas, vas a encontrar como máximo 3. No sirve tanto esto para series financieras. Vamos a hablar un poco en detalle, o por ahí después cuento un poco más, porque las series financieras tienen otros inconvenientes. Entonces, no las puedo diferenciar en una unidad, las tengo que diferenciar en una fracción. Y eso da lugar a lo que se denominan los modelos ARFIMA. Ahora los cuento. Pero estamos bien hasta acá con el tema de tendencia estocástica. Entonces, tengo dos problemas. La tendencia determinística, vuelvo para acá, quiero mencionar
Y en la tendencia determinística es cuando la varianza, la media depende del tiempo, la varianza no. Fíjense que la varianza es constante. ¿Estamos bien acá? La varianza es constante y la media depende del tiempo. Esto es, depende del tiempo. Entonces, cuando uno observa esto, es porque está ante presencia de una serie que es estacionaria en la media o no estacionaria por la tendencia. Se dice en inglés TCP porque es proceso estacionario en la tendencia. Y cuando uno está en esta situación, es cuando una serie es, perdón, acá, es no estacionaria por raíces unitarias porque tiene tendencia estocástica. Entonces, la forma de resolver esto es diferenciando. Si yo diferencio, resuelvo el problema de tendencia estocástica y convierto la serie en estacionaria. La tendencia estocástica la vemos en la varianza. Y acá alguien me va a decir, Rodrigo, ¿qué pasa si tengo las dos cosas? Porque, por ejemplo, imagínense que ahora ustedes tienen esto. Tienen alfa más beta por t más esto. ¿Ahí? ¿Me siguen? Entonces, esta tiene las dos cosas. Si yo modelizo la serie de esta manera, presenta los dos inconvenientes. No solo tengo tendencia estocástica, sino además tengo tendencia determinística. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces uno debería ir haciendo reemplazos sucesivos y resolviendo esto. Esto es uno de los ejercicios de la guía. Si yo voy al campus, permítanme, al campus para que vean que estos ejercicios están. Esto ya lo pueden hacer para que vean qué cosas pueden hacer y entonces lo tienen en cuenta. Vamos acá, Tuki. Vamos acá, campus, práctica actoral, materiales. Esto recuerden que yo les había mencionado segundo parcial. Entonces acá van a encontrar algunos ejercicios. Acá les habla de condiciones de estacionalidad, todas estas cosas que se pueden hacer, pero yo puntualmente lo que me interesa, todos estos primeros se pueden hacer, pero lo que me interesa puntualmente ahora resaltar es el tema de la tendencia determinística y estocástica con un ejercicio puntual. Ahora lo voy a traer acá a colación. A ver si está acá. Tiene que estar. Profe, Dígame, lo de tendencia estocástica era cuando la raíz es unitaria, pero me perdí. ¿Tendencia determinística en qué parte? la tendencia determinística cuando la serie presenta un comportamiento creciente o decreciente que rige por un polinomio. Puede ser un polinomio de orden 2. No necesariamente tiene que ser una tendencia lineal. Puede ser una tendencia, un polinomio de orden 2 que rija su comportamiento. Por ejemplo, esto. ¿Ves? Vos tenés acá un polinomio de orden 2 más el ruido. Esto es una tendencia determinística. No sé si me seguís. Ok, Eso es, no lo eso escuché. es, Sí. eso es una tendencia determinística. Entonces acá tienen algunas cosas. Che, te dice, che, ¿qué pasa si vos a esto que tiene una tendencia determinística lo diferenciás dos veces? Hacés la diferenciación dos veces. Bueno, esto es algo que quiero comentar acá. Si yo algo que tiene tendencia estocástica lo resuelvo aplicándole un método numérico como mínimos cuadrados ordinario, no le resuelvo el problema. ¿Se entiende? Eso no tiene sentido. Entonces, esto estaba acá. No sé por qué no están estos ejercicios, pero yo los tenía por acá. Acá, por ejemplo, acá tienen uno, el ejercicio 8 que lo pueden hacer. O sea, esto con lo que estamos hablando ahora se puede hacer. Dice, ¿tá? Les dan esta serie, es un proceso, ¿ven? Integrado de orden 1 significa que tiene una raíz unitaria. ¿Por qué tiene una raíz unitaria? Porque el phi que acompaña a la variable en t-1 vale 1, entonces presenta raíz unitaria. Les pide que demuestren que posee tendencia determinística y estocástica. Entonces acá en vez de tener alfa más beta por t, tienen un phi 0.
Lo que tienen que hacer es ir haciendo recursividad y demostrando que la esperanza depende del tiempo, eso es tendencia determinística, y que la varianza depende del tiempo, eso es tendencia estocástica. El tema es, che, ¿qué pasa si vos a algo que tiene tendencia determinística lo diferenciaste? Por ejemplo, ¿está bien? Les pongo un ejemplo. Yo imagínense esto, yo tengo esta. ¿Ahí estamos bien? ¿Qué sería diferenciar? Diferenciar sería encontrar esto. ¿Ahí me compran la idea? Entonces, ¿qué voy a hacer? Represento IT-1. IT-1 que va a ser alfa más beta por T-1 más Phi1 por IT-2 más el error en T-1. ¿Hasta ahí estamos? Entonces ahora cuando yo escriba nabla y de T, tengo que decir alfa más beta por T más Phi1 y T-1 más esto, menos todo esto que voy a escribir acá, que va a ser alfa menos beta T-1 menos Phi1 por IT-2 menos el error en T-1. Entonces fíjense que podemos cancelar. El alfa con este se me va, ¿estamos bien? El beta que está acá, beta por T se me va con este beta que está acá. ¿Estamos de acuerdo a eso? Con este T que está acá. ¿Bien? Y a ver qué nos queda acá entonces el resultado. Entonces, si uno empieza a ver qué nos queda, fíjense que nos va a quedar Phi1, ¿estamos bien? IT-1 menos IT-2, ahí estamos de acuerdo, más beta, esto es menos beta por menos 1 me queda más beta, y acá me queda error en T-1, error en T menos error en T-1. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué es esta variable que está acá? ¿Cómo la llamo? Según lo que vimos. Diferencia de IT-1. Claro, muy bien. Nabla de IT-1. Es aplicándole esto. Y entonces, vean esto. El modelo era un AR1 con una tendencia, y cuando yo lo diferencié, en vez de aplicarle una transformación como el método numérico, como es mínimo cuadro ordinario, le generé otros inconvenientes, porque ahora esto es un MA1. ¿Está bien? Y además tengo una variable más compleja. Entonces, esto es lo que significa resolver algo con una herramienta distinta, con una herramienta que no es la adecuada. Yo puedo diferenciar a la serie que tiene tendencia determinística, pero le voy a generar otros problemas. ¿Está bien? Entonces uno tiene que identificar bien qué problema tiene y en base a eso aplicar la herramienta adecuada. ¿Está bien? Eso Profe, son Dale, pregunta lo que quieras. todavía no ubico bien cómo puedo ver desde el inicio que es determinística. Y la determinística siempre que haya un polinomio acá. Siempre que vos tengas un polinomio, una constante, eso es determinístico. Es una recta que rige el comportamiento de la serie. Ah, claro, es un polinomio grado 1, ok, Esto es un polinomio, esto es una función del tiempo. claro. Esto como que, ¿está bien? Es una función del tiempo. Entonces, esto es determinístico. Estocástico es cuando tiene que ver con las condiciones de estacionariedad de las raíces. ¿Bien? Sí, gracias. No, de nada. ¿Hasta ahí venimos? Una consulta, Yes. Dale, volviendo al ejercicio 8, no me sí. termino de dar cuenta cómo ese F0 marca una tendencia y no es una ordenada al origen, por ejemplo. Bien, excelente. Mirá, si yo agarro IDT, agarro el ejercicio. Por eso le dije, si hacen recursividad lo van a ver. Mirá, haces I1, esto que te queda. Phi0. I0 más error en 1. Esto es T igual 1. T igual 2. Esto haces de nuevo Phi0 más I1 más el error en 2. ¿Cuánto vale I1? Es todo esto. Todo eso lo meto adentro. O sea, a vos te va a quedar Phi0 que ya venís de la ecuación en T igual 2. Más Phi0 más I0
más error en 1 más error en 2. Acá vos te queda 2 veces t. Ahí tenés la tendencia. Entonces, cuando vos lo generalizás, a vos te va a quedar t veces phi0 más i0, que es el valor inicial, más esta sumatoria. Entonces, cuando aplicás esperanza matemática a esto, a vos te va a quedar t por i0 más i0, y cuando le aplicás la varianza, te va a quedar t veces la varianza de una sola. Ahí tenés las dos problemas: determinística y estocástica. Por eso le dije, tienen que hacer recursividad. Si haces recursividad, vas a ver que una constante rige el comportamiento, y es más, yo lo presenté en la primera clase. Vamos acá, vamos a ir acá. También lo presenté y lo dije en esa clase. Entonces, si yo voy a la clase número introducción, y yo les mostré este gráfico. No, esta no. ¿Cuál es la clase? Se llama introducción, no, variables aleatorias. No, esta no. Introducción creo que es. Introducción, no, hay una clase previa. A ver, introducción, cuestiones administrativas. Bla, 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 bla. Estacionalidad, autorregresividad. A ver, estacionalidad, capaz. Capaz acá, a ver, esta. Entonces, acá yo te lo mostré en esto, en este gráfico. Yo acá tengo un random walk, ¿bien? Y acá tenés un random walk con un drift. Y yo dije en esa clase que si vos al random walk le sumabas un drift, una constante, eso generaba una tendencia. Si la constante que le sumás es positiva, vas a tener una tendencia creciente, y si le sumás una tendencia negativa, o sea, una constante negativa, vas a tener una tendencia negativa, decreciente. Este es el ejemplo. Esto es lo que está acá. Esto es un random walk con drift. Es este phi0 que le agregaste acá. Eso es random walk con drift. Acá les voy a poner este gráfico como para que lo vean y les quede la idea. ¿Ah? Entonces, ¿qué me hace pensar que el gráfico abajo no tiene, no tiene, tiene solamente tendencia? Porque puede tener tendencia y otra cosa. ¿Está bien? Ahí el gráfico. ¿Quedó claro este? Que, como para resumir esto. ¿Hasta acá alguna duda, algo? Yo no entendí si el phi0 al final es el intercepto que a veces El- le el- metías. es el intercepto, es una constante que vos le Ah, ok, metés. ok. Ok, Lo que ok. pasa es que como es una ecuación en diferencias, se genera esta acumulación, y ese intercepto lo vas sumando valor a valor. Entonces te genera una tendencia creciente o decreciente. Pero sí es un intercepto que rige el comportamiento de la serie. Pero ese intercepto en un modelo random walk te va a dar una tendencia creciente o decreciente. No sé si ahí aclaré o oscurecí un poco. Sí, sí, perfecto. ¿Ahí alguna consulta más? Sí, no sé si lo dijiste, pero Dale, la que vos entonces quieras. cuando tenemos los dos problemas de tendencia, no resolvemos aplicando los dos métodos. No, pero el método por excelencia, o está por arriba de todos, es la diferenciación. Aún en los casos en los cuales no sea adecuado diferenciar, la gente o los analistas o la gente que aplica estas cosas diferencia. O sea, lo que te Ok, quiero decir es, no vas a hacerle quitarle la tendencia determinística y después diferenciar. Si el problema mayor que tienes es raíces unitarias, diferenciás. ok, bien, gracias. Ese sería el inconveniente. Entonces, repito, tendencia estocástica es cuando se da la acumulación no convergente de shocks aleatorios. Dijimos que es cuando no se cumplen las condiciones de estacionariedad. Entonces, que no se cumple la condición de estacionariedad, vuelvo acá, tendencia estocástica. Bien, entonces, esto es no cumplir condiciones de estacionariedad.
Entonces, la condición de estacionariedad, ¿cuál era? Que las raíces en módulo sean mayores a 1. Entonces, acá hay dos posibilidades. Que las raíces sean menores a 1 o que las raíces sean iguales a 1. Estas son las que no se cumplan. ¿Estamos bien? Porque la condición de estacionariedad es que la raíz sea en módulo mayor a 1. Esto se llama raíz unitaria. Y esto es lo que genera tendencia estocástica. Que la raíz en módulo sea menor a 1, esto genera una serie explosiva. Y esto no importa tanto porque esto es cuando, por ejemplo, ustedes tienen una serie como los agregados monetarios que están, ¿cómo se llama? Que habría que deflactarlos. Si yo agarro la serie y la deflacto, bueno, le resuelvo el problema de no estacionaría porque la llevo a términos reales. Paso de algo que están nominales y lo llevo a términos reales. Entonces, en general, eso no es inconveniente. Esto es cuando tenés una serie explosiva. Por ejemplo, de demanda monetaria que está expresada en términos monetarios, en términos nominales. ¿Está bien? Por ejemplo, la demanda monetaria, vamos a poner, ¿está bien? En nominales, en términos nominales. Entonces, ¿cómo la resuelvo? La llevo a términos reales, deflactándolo de alguna manera, y entonces esto no es problema dentro de la teoría de modelos. Esto sí es un inconveniente, que es lo que recién estábamos hablando. La tendencia estocástica y yo les hablé del random walk. ¿Está bien? Entonces voy a partir de un modelo, si me permiten, voy a escribir algo y ahora lo vamos a ver, vamos a resumir esto de alguna manera, escribiendo esto. Esto es la letra Phi mayúscula, no es el Phi minúsculo del Phi mayúscula, ¿está bien? Aclaro esto, lo uso solamente en este momento de la clase como para denotar que el proceso tiene más raíces unitarias. Simplemente es un tema de notación. Bien, fíjense que acá tengo esta parte que tiene P más D términos. Entonces, cuando yo le aplico el operador y lo laburo de esta manera, me queda esto. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Acá ustedes como que tienen un arma escrito de esta manera. De este polinomio que está acá, ustedes salen P más D raíces. Eso es una D, ¿eh? Donde hay P raíces que cumplen con la condición de estacionariedad, es decir, que las raíces son en módulo. No me gustó cómo escribí raíces acá, P. Entonces acá ustedes van a tener P raíces que sean en módulos mayores a 1, donde I va de 1 a P. Bien. Y van a tener D raíces iguales a 1. Bien. Entonces acá lo vamos a escribir como GP más 1, P más 2, P más D, igual a 1. Bien, estos son raíces unitarias, se llaman. Unitarias porque son iguales a 1. Bien. Ahí estamos bien con lo que estoy diciendo. Es decir, imagínense que tiene una serie que ustedes la podrían modelizar con un modelo ARMA, pero de ese modelo ARMA sale del polinomio característico D raíces que son unitarias, iguales a 1, y P raíces que cumplen con la condición de estacionariedad. Entonces, yo tengo esta especificación que ustedes ven acá y la podría, de alguna manera, factorizarla. Es decir, esto que está acá, ¿vamos bien acá? Esto. Si yo tengo las raíces, esto lo puedo factorizar como lo que vimos en clase, haciendo así. Ahí me compran con lo que estoy haciendo. Y acá le pongo 1 menos b a la d por i de t. Acá tienen d raíces, porque cada raíz vale 1, entonces la inversa de 1 es 1. Entonces me queda 1 menos backward a la d. ¿Bien? ¿Qué notan de acá? ¿Qué les parece ya llamativo o demás?
¿No se puede hacer estacionaria por la parte derecha? Es que la parte derecha, Priscila, es estacionaria. Esta parte que vos tenés acá, que es la parte más, es estacionaria, siempre. Lo que vos tenés es que acá tenés P raíces que son estacionarias y hay D que no lo son. Entonces vos podrías agarrar esto que está acá y llamarlo Z. Esta es una nueva variable para vos. A la variable original la diferencias D veces. Esto se llama diferenciación de la serie. Entonces hemos visto que 1 menos backward a la D es equivalente a hacer nabla a la D. Ejemplo, si yo tuviese, por ejemplo, 1 menos b al cuadrado, esto es 1 menos 2 backward al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, cuando esto se lo aplico, por ejemplo, a I de t, a mí me va a decir devuélveme, me devuelve esto. I de t menos 2 veces it menos 1 más it menos 2. ¿Ahí me siguen? Entonces yo tengo una nueva variable z que va a ser la variable diferenciada de veces. Sobre esa variable nueva diferenciada de veces yo le aplico la transformación ARMA-PQ. Entonces nosotros vamos a construir una representación ARMA-PQ sobre la variable z. Esto llámenlo phi de b. Entonces lo que les quiero marcar es esto, que diferenciar es encontrar una nueva variable que va a ser estacionaria en torno a las raíces unitarias y en torno a lo que se llama estacionariedad en la media. Entonces a mí me va a quedar esto para que vean. Phi de b, z, igual tita por el error. Entonces acá z tiene que interpretarse como esto, como la variable diferenciada y estas veces. Esto es lo que se conoce como modelo ARIMA. ARIMA P, D, Q. Donde también es lo mismo que ustedes hayan escrito esto, integrado de orden D. Integrado de orden D significa que la serie la tengo que diferenciar D veces para convertirla en estacionaria, o lo que es lo mismo, repito, significa que la tengo que diferenciar D veces a la raíz para convertirla en estacionaria, o lo que es lo mismo, integrarla D veces para volver a la variable en el nivel original. Si yo la tengo diferenciada a la serie, y es estacionaria la diferencia, entonces la puedo integrar D veces, o sea, sumarla. En discreto, integración significa sumación, es lo que ustedes ven en numérico, y entonces de esa manera yo la llevo a la variable a los niveles originales. No sé si ahí me compran esta idea. No me quedó muy claro la parte anterior. ¿Podrías explicarla de ¿Cuál? nuevo, por favor? ¿Cuál de todas? ¿Qué En la parte parte que está? te queda el polinomio factorizado. Sí, cuando ¿Cómo vos llegas a esa z, digamos? ¿cómo llego a esto? Esta sería la variable, la transformación que vos vas a aplicar. ¿Qué quiere decir? Que vos cuando tenés tu variable y vos detectás que la serie tiene D raíces unitarias, vamos a ver cómo lo hacemos. Eso tenemos que hacer pruebas de hipótesis, porque nosotros decidimos con información muestral. Entonces yo debería agarrar la serie y decir, che, voy a probar si tiene 5 raíces. Si el test no rechazás esa conjetura, entonces la debés de diferenciar 5 veces. Entonces vos agarrás la serie y le aplicás esta transformación donde D vale 5. Lo que haces es, tenés una nueva variable llamada z, o como vos la quieras llamar, que la diferenciaste de veces. Lo que estoy mostrando acá es, si yo parto del modelo general ARMA, donde ARMA tiene P más D términos, de esos P más D términos en la parte autoadresiva, habrá P términos que cumplen con la condición de estacionariedad y habrá otros D que no lo cumplen y que son iguales a 1. Entonces, lo que te estoy mostrando es que esos que no cumplen la condición de estacionariedad, que son iguales a 1, son aquellos que vas a poder emplear para diferenciar y para hacer la transformación correspondiente a la variable y que cumpla con el supuesto de estacionariedad. Entonces vos deberías de acá tener P más D raíces
P que cumplan con la condición de estacionariedad, entonces te generan un nuevo polinomio. Por eso lo factorizaste, entonces esto es un nuevo polinomio, se llama phi. Y esto te va a quedar multiplicando I de t matemáticamente, que va a ser la diferencia que le vas a aplicar a la variable. No sé si ahí vamos o no vamos, avísenme. Sí, ahora sí, gracias. Vamos, entonces, esta es la nueva variable, esto se llama ARIMA. Entonces, la metodología de Box-Jenkins es la metodología de los modelos ARIMA, que es esta que ustedes están viendo acá. También en algún libro la van a ver escrita como IARMA. Entonces van a encontrarla así. ¿Está bien? Donde acá van a tener los parámetros que van a ser P, D y Q, lo mismo. Pero nosotros la vamos a denominar ARIMA. Lo que les estaba diciendo, imagínense que ustedes tienen una variable donde quiere llevar a la variable en el nivel original. ¿Por qué se llama integración? Integración es porque si yo tengo la variable ya diferenciada, lo que puedo hacer es, puedo aplicarle la transformación inversa, que es sumar, y la vuelvo a la variable original. Si yo diferencio, la manera de llevar a la variable al nivel original es sumando, integrando, es lo mismo. Integración es la sumación. Entonces, imagínense, voy a poner acá un ejemplo, para que vean esto. Si yo digo que z es nabla por y, entonces, ¿cómo puedo aplicar la transformación inversa? Puedo decir, mira, y es nabla a la menos 1 por z. ¿Bien? ¿Qué sería nabla a la menos 1? Es 1 menos backward a la menos 1 por z. A ver si yo lo escribo de esta manera, si se acuerdan qué es esto que hablamos en clase varias veces. ¿Qué es 1 menos 1 sobre 1 menos b? ¿El resultado de qué? Que todas las clases estuvimos hablando, hicimos alusión a otras materias. Progresión geométrica, ¿no? Progresión geométrica, bien Andrés. Entonces acá agarras y decís, che, esto es, según lo que vimos en clase, esto es 1 más b al cuadrado más, acá está la sumación, en un AR1, en algo que tiene una sola raíz. Si yo lo diferencio una sola vez, debería hacer esta sumación de infinitos términos, porque acá me debería quedar ZT más ZT menos 1 más ZT menos 2 más... Lo que estoy diciendo es, che, mira, si vos tenés la variable que es Z, y Z es la primera diferencia Y, cuando vos la quieras llevar a Y, tenés que sumar todos los valores de Z. Z, su primera diferencia, la segunda, o sea, Z, Z en T-1, Z en T-2, si haces esta sumación, llevas al valor original de Y. Eso es lo que estoy marcando. Eso se llama sumar. No sé si ahí queda más claro. Entonces, repito, nosotros estamos viendo esto que se llama ARIMA. Entonces yo les dije, miren que no siempre esto va a tener solución. A ver, no siempre nosotros vamos a tener raíces enteras. Entonces hay una parte de la literatura que habla de los modelos que se llaman ARFIMA. P, D y Q. ¿Bien? La F viene de fraccionario. Esto se llama diferenciación fraccionaria. Las series financieras, que son series de alta frecuencia, yo no las puedo diferenciar en un número entero. Las tengo que diferenciar en una fracción. Entonces D va a ser un valor de diferenciación que está entre 0 y 1. ¿Hasta ahí me van comprando esto? Se los cuento, no lo vemos. Por eso yo les dije, en el iceberg vemos la punta, no vemos todo. Si alguien quiere empezar a meterse en estos temas, va a empezar a encontrar que hay un montón de variantes. Y también hay otras variantes, por ejemplo, en vez de tener esta variante que vemos acá, si yo le meto estacionalidad, voy a tener el modelo que se llama SARIMA, la S adelante de estacionalidad. Entonces voy a tener acá 3 parámetros más. Voy a tener P mayúscula, D y Q. Voy a tener raíces unitarias en la parte estacional. Se llama SARIMA. Y así le podemos ir metiendo letritas. ¿Está bien? Obviamente, cuando uno da una materia como profesor o da clases, hace un recorte y no se puede ver todo, porque no llegamos a ver todo. Pero lo que a mí me interesa es que despierte interés y que alguien, si le interesa meterse en estos temas, empiece a investigar.
a leer, a consultar, a agarrar los libros, y va a ver que hay un montón de cosas que exceden a lo que vemos en el curso. Entonces, de nuevo, este modelo sirve para determinado contexto. Eso es lo que yo quiero transmitir. Pero hay un montón de variantes que no las capta bien. Por ejemplo, si una serie tiene estacionalidad, ¿cómo lo resuelvo? Si una serie tuviese estacionalidad, lo que yo podría hacer, en vez de emplear ese modelo Sarima, es quitarle imagínense que la estacionalidad es de 12 meses. Entonces yo lo que podría hacer es agarrar la variable y restarle la estacionalidad de 12 meses. Hacer esto. Yo agarro la variable, perdón, acá me confundí yo, es esto, vamos a ponerlo bien. Yo agarro la variable y le resto los valores de 12 periodos atrás. ¿Cómo me doy cuenta que tiene estacionalidad cada 12 periodos? Miro la función de autocorrelación. Veo que cada 12 meses o 12 lags, 12 rezagos, hay una barrita que hace como una lomita de burro. Es un poquito más alta que el resto. Vuelve a bajar y llega al 24 y vuelve a hacer ese piquito. Esto es la diferenciación estacional. Es agarrar y aplicarle a la variable una diferenciación estacional. Entonces, si yo le quito la estacionalidad, diferenciándola los periodos regulares que tiene la estacionalidad de esa serie, la convierto en estacionaria. Le quité la estacionalidad en forma estocástica. ¿Bien? Entonces puedo modelizarla con un modelo ARMA. Pero además, no alcanza con esto. A veces tengo que diferenciar a esto como diferencié antes. Le tengo que aplicar esta diferenciación. Tengo que hacer esto que vieron menos esto que está acá. ¿Me siguen? Y estos operadores son intercambiables. Yo puedo hacer esto y aplicarle esto sobre Y. Es lo mismo. Entonces, todas estas cosas que les estoy comentando exceden al curso, esto de estacionalidad, pero se los cuento para que vean lo apasionante que es y las cosas que pueden uno empezar a aplicar. Que no nos quedemos solamente con la parte que estoy viendo acá. Entonces, que yo les digo, che, miren que hay un montón de cosas más. Métanse, y, si les interesa, les comparto con material. De nuevo, no va para el examen, pero va para meterse y empezar a entender. Che, hay series que tienen estacionalidad, tienen valores atípicos, tienen volatilidad, tienen un montón de quilombos. ¿Cómo los resolvemos? ¿Qué hacemos? Entonces, si yo quiero modelizar, tengo que de alguna manera aplicar un montón de herramental distintos. Tengo que saber qué herramienta tengo que aplicar en cada caso. ¿Ah? Esto se los cuento, simplemente para que sepan. Vuelvo acá. Imagínense, les doy un ejemplo. Esto es un ejemplo. Que yo agarro una serie y la puedo modelizar de esta manera. Digo, che, para mí es una ARIMA 2-1-1. ¿Qué quiere decir? Que I de T es integrado de orden 1. Entonces, si I de T es integrado de orden 1, acuérdense que yo llamé a Z como la primera diferencia de I de T. ¿No? Es decir, esto es I de T menos I de T menos 1. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿qué me dice el modelo? Me dice que si vos la diferenciás, vos la variable Z, que es la primera diferencia I de T, es un modelo ARMA, ¿o no? Ahí me compran 2-1, que Z es ARMA. Entonces Z yo lo podría representar así. Φ1 por ZT menos 1 más Φ2 por ZT menos 2, esto, estoy aclarando, más el error en T menos θ1 por error en T menos 1. ¿Ahí me siguen? Entonces, ¿Z qué es? Lo que les estoy mostrando es cómo reparametrizar. Si yo tengo Z y lo quiero volver a los niveles originales, a Y, ¿qué debería hacer? Y debería, donde dice Z, escribir Y. Entonces acá va Y menos Y en T menos 1. Bien, esto es igual a Φ1 por, ¿qué pongo acá donde dice ZT menos 1? IT menos 1 menos IT menos 2. Dale, IT menos 1 menos, vamos acá, menos IT menos 2 más Φ2, y escribo acá,
IT menos 2 menos IT menos 3 más esto. Acá lo que estoy haciendo se llama reparametrización. También hay ejercicios en la guía que dice provea una reparametrización del modelo ARMA-PQ. Se los muestro para que vean que no estamos dando cosas. Acá está el ejercicio 7 también que lo pueden hacer, el 8. Y acá todos los primeros también los pueden hacer. Lo que yo les digo es este, para que lo vean. Por ejemplo, este que está acá, el de ejercicio 12. Este es uno que pueden hacer ya. El ejercicio 15, provea la reparametrización para un proceso ARP. Entonces acá yo debería reordenar un poco los términos. Entonces a mí me va a quedar I de T a que es igual. Veamos. Me va a quedar 1 más el Φ1 que está acá. Te da IT menos 1. Más, vamos con IT menos 2. ¿Qué me va a quedar acá? El Φ2 que está acá y el Φ1 que están restando acá. Me queda acá. IT menos 2. ¿Bien? ¿Y qué me pasa con el IT menos 3? Me va a quedar menos Φ2 por IT menos 3. Más esto. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? A esto lo llamamos gamma 1 mayúscula. Perdón, Φ2 mayúscula. Es jodido manejar el teclado este, ¿eh? Por acá, digamos, esto lo llamo gamma 2 y esto lo llamo gamma 3. Ahí, ¿cómo estamos con esto? ¿Se acuerdan que en una clase yo les di una condición necesaria y suficiente para garantizar que tenga al menos una raíz unitaria? Que dijimos esto lo deberían haber visto en mate y demás. ¿Qué dije? Miren, esto es 1 más esto. Gamma 2, ¿qué es? Φ2 menos Φ1. ¿Y gamma 3 qué es? Menos Φ2. ¿Qué pasa si yo sumo estos Φ? ¿Chequeamos? Para que vean que no les vendo pescado podrido, verdura, lo que quieran, depende. Preferencias y gustos. ¿Qué me queda acá? ¿Cuánto da? ¿Da 1? ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo los coeficientes, tengo la condición necesaria y suficiente de que al menos una raíz unitaria. ¿Bien? Ahora va cerrando un poquito más la idea de lo que estamos viendo. Entonces, esto es sinónimo de que hay al menos una raíz unitaria, de lo que recién hablábamos nosotros. O sea, nosotros partimos de ahí. ¿Qué tal hasta acá? Esto que yo les hablé, todo esto está en la presentación que voy a subir en un ratito. Al mediodía se la subo, les prometo, con la tableta y la planilla de Excel también para que puedan jorobar un poco y joder. Acá está todo explicado, donde acá le agarro el AR1, les hablo de estacionario, de que si es explosivo, si es igual a 1 es no estacionario. Les hablo del random walk, el random walk con drift, lo mismo. Puse, este proceso se denomina random walk y ha sido visto en clases anteriores al arrancar el análisis de series temporales. Correcto. Una característica importante que diferencia los procesos estacionarios y los no estacionarios es el papel de las constantes, que jodí bastante con esto hoy. En un proceso estacionario la constante no es importante, por eso se ha trabajado con series expresadas en variables centradas. Ahora bien, cuando uno trabaja en un modelo random walk con una constante, hemos visto, acá está la demostración, que la esperanza depende del tiempo. Es lo que me preguntaba el compañero, el ejercicio 8. Y la varianza depende del tiempo también. Aumenta con el paso del tiempo. Es lo que indica que al aumentar el tiempo aumenta la incertidumbre. Eso lo estuvimos charlando. La función de esto lo tomé en un ejercicio. Vamos, aclaro esto, lo tomé hace reciente, hace unos el año pasado creo, en un ejercicio de un parcial, lo van a encontrar, que es demostrar, dado el random walk, las autocovariancias y las autocorrelaciones. La creatividad que ha tenido la gente para demostrar esto ha sido tremendo. Les pido que lo demuestren. La autocovarianza no solo que depende del tiempo, sino también las autocorrelaciones. Y como esto es una función que se puede ¿cómo se llama? Reexpresar a partir del desarrollo de Taylor, les queda una función lineal.
La función de autocorrelación decrece linealmente cuando es no estacionario. ¿Se acuerdan? No es que nos fuimos de eso. Sigue estando. Lo que les pido es traten de demostrar esto. No porque vaya a tomarlo. Quizás sí, quizás no. Pero les pido que lo hagan, que me demuestren. Y si hay duda, me preguntan. Pero que traten de demostrar esto. ¿Por qué la autocovarianza depende del tiempo y la autocorrelación también? ¿Tá? Y acá está demostrado también con Taylor cómo me queda linealmente. Acá está lo que hablamos de Arima, que es lo que yo les decía de la parte. Fíjense, acá tienen un polinomio en B de la parte autorregresiva estacionaria. Acá tienen la cantidad de raíces unitarias elevada a la D por I de T. Y acá tienen la parte más, donde acá tienen el intercepto al lado derecho. ¿Bien? ¿Qué sería D? Es la cantidad de raíces unitarias e indica el orden de integración del proceso. ¿Tá? Entonces, yo diferenciar es 1 menos backward. Nabla a la D es 1 menos backward a la D. Entonces yo tengo de esta manera una nueva variable que voy a poder modelizar, que es la variable diferenciada. Yo cuando la diferencio ya puedo trabajar la serie como en toda la metodología que vimos previamente. Que es lo que yo les mostraba acá en la clase esta. ¿Ven que dice el punto 3? Si es necesario, diferencie los datos hasta que aparezca la estacionariedad. Utilice los test de raíces unitarias para asegurarse. Es esto que está acá. Hoy estuvimos charlando sobre este punto y sobre este. ¿Está bien? Por ahí el orden tendría que... Si yo arranco de acá, medio que no van a entender por qué estoy laburando desde acá. Entonces uno, por una cuestión pedagógica, arranca desde otra parte, en un mundo de estacionariedad, y después le meto estos quilombos. Pero en sí esto es lo primero que uno debería chequear, la estacionariedad. Y acá les quiero mostrar algo más. Acá está lo que yo les mostraba del tema de la sumación, que si yo tengo esta expresión y quiero llevar a la variable al nivel original, lo que tengo que hacer es sumar esto. Esto es una progresión de infinitos términos. Y que la función de autocorrelación, como tiene una raíz unitaria, decrece linealmente. Es esta expresión que está acá. Bien, dice, la persistencia de valores positivos en el correlograma, aunque sea pequeños y de crecimiento lineal, caracteriza los procesos no estacionarios. Acá les hablé de las tendencias, entonces les muestro cuando yo incorporo tendencias a la serie, qué problemas me da la incorporación de tendencias. Acá, por ejemplo, me genera un modelo MA, que es lo que yo les mostré. Es esto que está acá, en vez de U es el error, es el modelo MA. Y esto es lo que me interesa con esto sintetizar, que tiene que ver con los inconvenientes que se generan cuando uno diferencia algo que no debería diferenciar. Entonces, si yo diferencio algo que no debería diferenciar, pierdo 3 condiciones, 3 problemas. El tema de la diferenciación es, si una serie tiene 5 raíces unitarias y yo la diferencié 3 veces, cuando observo la función de autocorrelación, detecto que hay un decrecimiento lineal. ¿Qué quiere decir? Me falta diferenciar más veces. Entonces, eso se llama subestimación del orden T. Cuando yo subestimo, o sea, por debajo, del verdadero orden de diferenciación. Tiene 5 raíces, pero me equivoqué, diferencié 3. Bueno, eso no es problema. Seguís diferenciando. Diferenciás 2 veces más, hasta que encuentres que la función de autocorrelación decrezca en forma exponencial. Cuando la serie tiene 5 raíces unitarias y yo la diferencié 10 veces, la serie, o sea, ya es estacionaria, pero le generé más problemas. O sea, la diferencié muchas veces más de las que debería haberla diferenciado. Eso trae un montón de problemas. ¿Bien? Entonces, esto es el procedimiento que uno debería seguir. Uno debería detectar las raíces, construir su función de autocorrelación y analizar el decrecimiento. Se pueden dar 2 inconvenientes, que yo subestime el orden D o que lo sobreestime. Subestimar no trae problema porque es diferenciar de menos, con lo cual, ¿cómo se resuelve eso? Diferenciándolo de más. Volver a diferenciar, no es ningún problema. El problema es cuando yo lo sobreestimo, cuando diferencio en exceso. Entonces ahí genero varios problemas, son 3. Se pierde la condición de parsimonia, se pierde la condición de invertibilidad y aumenta la varianza del proceso. Esto es importante. Importante cuando digo es se toma. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los problemas que se generan cuando uno sobrediferencia? Diferencia de más. 3. Se pierde la condición de parsimonia. ¿Por qué? Porque el modelo, cuando lo diferencié, ya el modelo deja de ser sencillo y incorpora más parámetros, entonces perdí la condición de parsimonia.
Se pierde la condición de invertibilidad porque, por ejemplo, en un modelo más invertible, cuando lo diferencio, lo llevo a un modelo más no invertible. Y aumento la variabilidad. La serie diferenciada tiene más varianza. ¿Bien? Es más variable, no es homocedástica. ¿Está? Entonces acá les traigo, habrán visto Harry, ¿no? Ahora me van a decir que no vieron Harry, pero bueno, en esta parte, entonces pregunta, ¿qué le pasó? Y ahí responde, sobre diferenciaste la serie. Este meme me lo hizo un alumno hace muchos años en una presentación, así que se lo pedí prestado, y bueno, en honor a él, Nacho se llama, y acá lo pusimos. Y acá les pongo lo que yo daba en ese momento, que era, si yo tengo el MA1 y diferencio el MA1, imagínense que el MA1 lo escribo de esta manera y lo diferencio, miren qué pasa cuando diferencio el MA1, lo multiplico por 1 menos backward. Entonces, backward por backward se hace backward al cuadrado, o sea, que genera un MA2. Por eso pierdo la condición de parsimonia, porque era un MA1 y cuando lo diferenciaste se convirtió en un MA2. Cuando vos te fijas, los tita asteriscos, son los nuevos coeficientes que están acá. Cuando vos los sumás, los nuevos coeficientes te dan igual a 1. ¿Qué indica que sean igual a 1? Que tienen una raíz unitaria en la parte más. Entonces no son estacionarios. No son invertibles, perdón, porque tienen una raíz unitaria. Y la varianza, cuando uno la demuestra, es mayor. Se demuestra que la varianza del nuevo modelo, el diferenciado, es mucho mayor. ¿Está? Entonces les pido, repasen este ejemplo, véanlo. Cualquier duda me preguntan, pero es simplemente aplicar esto que está resuelto acá. Ver estas tres cosas. Se pierden tres condiciones: parsimonia, invertibilidad y la varianza es mucho mayor. ¿Qué vemos la clase que viene? Vamos a ver, presencialmente el jueves vamos a ver raíces unitarias, Dickey-Fuller y Dickey-Fuller aumentado. Y quizás se explique algunos otros test, pero voy a hacer foco en estas tres cosas. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver. Acá tienen para leer qué capítulos recomiendo. Si quieren leer el Enders, capítulo 4 y 5, el Hindman, capítulo 8, Uriel, capítulo 4, Peña, capítulo 6. Cualquiera de los tres de esos 4 libros, bienvenidos. Yo recomendaría que lean el Uriel o el Peña, pero lean lo que ustedes quieran. ¿Ah? Esto fue todo. Yo sé que fue mucho, pero bueno, nada, es una materia larga. Vamos a ver la clase que viene el jueves, vamos a ver estos test y el miércoles tienen práctica. ¿Tá? Recuerden que el viernes y el lunes es feriado, puente turístico y el fin de semana largo que tenemos, así que el otro lunes no hay clases. ¿Está bien? Tenemos la clase del jueves como último tema, o vamos a ver si metemos alguna cosita más, pero no más que eso. ¿Estamos bien hasta acá? Rodri, consulta. Dale. El del Andro que usamos para esta parte de la materia no es el mismo que estábamos usando para la parte de la introducción, ¿no? Sí, es el mismo. Tenés el capítulo 3. Ah, ok, gracias. Si vos agarras, no, nada, agarras el capítulo 3, ahí lo vas a encontrar también el libro del Andro que tiene esto. ¿Está bien? O sea, está en el libro del Andro, está. Lo tenés en el capítulo 3. El capítulo 1 es de procesos estocásticos, el capítulo 2 es de series estacionarias, capítulo 3. Ahí lo vas a encontrar. Está en elementos de econometría de fenómenos dinámicos. Bueno, ¿les parece bien? Nos vemos el día jueves presencial. Dale, nos Dale, vemos. un beso. Sí, gracias, Abrazos, Rodri. buena Nos vemos. semana. Chao, Arranquen con gracias. todo, ¿eh? Gracias. Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, Chao, chao. gracias.